La verdad es que las mayores alegrías, casi las únicas que tenemos en Territorio Negro, es cuando podemos entrevistar a personas que luchan contra el lado más oscuro de la sociedad, ¿no? Contra el crimen. Y hoy es uno de esos días, porque Luis Rendueles y Manu Marlasca, ¿cómo estáis? Hola, a los dos. Espera, que no tenemos el micrófono ahí. ¿Hola? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora, bueno. Hoy nos traen a una auténtica pionera. Fue una de las, ya lo decíamos a las 4 en el sumario, una de las primeras mujeres que llegaron a ser comisarias de policía de España. Fue también la primera jefa del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado en España. Y además ya hace de eso más de 10 años. Y últimamente, en los últimos años, es la comisaria de León. Y desde este verano va a ser una de las 6 comisarias principales de España. Les presento a la comisaria María Marcos. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Y bienvenida a la radio. Muchísimas gracias. Bueno, si Manu y Luis tuvieran que hacer un perfil de la comisaria Marcos, ahora que no nos oye, ¿qué diríais? La palabra que se me ocurre siempre es pionera y otra es discreta, así que nos va a costar bastante sacarle cosas ahora. Ah, sí, bueno. Sí, bastante, sí. Ni cenando en León logra sacarle casi nada. Nada, y un par de chatos de vino tampoco, ni nada, con esas. Nada, no bebe. Encima no beberá cuando está de servicio, claro. Bueno, acaba de aprobar la comisaria María Marcos el curso de comisaría principal y, por tanto, a partir del verano va a ser una de las 6 mujeres en España con este cargo, que es el máximo, ¿no?, en la escala superior de la policía. ¿Cómo le sienta, comisaria Marcos, ser siempre pionera? Porque es como si fuera usted abriendo caminos, ¿no? En un cuerpo que, no olvidemos, hasta hace 2 días era solamente masculino. Bueno, hay que hacer un reconocimiento a las compañeras que empezaron antes. Yo no fui ni la primera que estuvo en la primera promoción de inspectoras, ni tampoco la primera comisario. Hubo otra compañera que desde aquí pues le mando un recuerdo, que es Pilar Ayué, y fue la primera comisario, la primera que ascendió a comisario. Pero bueno, que a día de hoy hay solamente 2 mujeres con ese rango, ¿no?, de comisaría principal, y que a partir de ahora habrá 6. Pues sí, a partir del verano. ¿Y cuántos son los hombres inspectores? Perdón, comisarios principales. Uy. Unos 100. Ah, vale. Pues entonces, ya me han avisado, Manu y Luz. Dice, es que la comisaria Marcos siempre se quita importancia, siempre va de discreta. Es verdad. Bueno, cuéntenos, María, ¿usted por qué quiso ser policía? Porque que lo quiera ser una chica ahora, vale, pero cuando usted quiso serlo, no había siquiera mujeres policía en el cuerpo. No, la verdad es que yo no puedo decir que tuve vocación, porque mentiría. No, normalmente las vocaciones, tanto en cualquier profesión, siempre es porque tienes un modelo. Claro. En la familia, en los amigos más cercanos o en la televisión, ¿no? Ahora, en mi caso no fue así. A mí nunca se me había ocurrido, porque no pertenezco a ninguna estirpe de policías, pero sí que un pariente muy, muy cercano era inspector jefe del entonces Cuerpo Superior. Y bueno, pues hizo el comentario en casa de que ahora están ingresando mujeres con la categoría de inspector y ¿por qué no te presentas? Pues ¿por qué no? Y aquí estamos. Y una veinteañera va y se presenta, ¿no? Y me presenté y a la oposición. Bueno, hubo que preparar la oposición. Bueno, claro, en la antes, escuela de Ávila, ¿no?, para ser policía, claro. No, primero tienes que preparar la oposición, aprobar la oposición y luego ingresas en la escuela. Ajá. Y luego, ese es el truco. Claro, bueno, el truco nada, es más complicado. Y luego va y la comisaria María Marcos se pide un primer destino, que es Navarra, en pleno acoso del terrorismo de ETA. Bueno, con la España familia sufríamos eso, Bueno, claro, sí, pero especialmente en algunos territorios, ¿no? Supongo que la familia en aquel momento, María, seguro que le dijeron, pero ¿qué haces, muchacha, no? Tan joven, ¿dónde vas, no? No, nunca me han dicho eso. Nunca, jamás. No. Todo les ha parecido estupendo. Bueno, me han apoyado siempre, tanto mis padres como mis hermanos, y todo les parecía muy interesante. Por decir algo, diremos que en el Comando Nafarroa, entonces mataba en Navarra, en Pamplona y en toda Navarra. Fue desmantelado por primera vez en el año 86, justo cuando María terminaba en Navarra, yo creo. Y María, con 21 años, era un elemento valiosísimo para conseguir información antiterrorista, claro, en círculos afines a ETA, ¿no? Ella dice que los batasunos no vestían como visten ahora, ni llevaban el pelo, ni los pendientes así. Ya. Pero me imagino que sería un elemento valiosísimo. Una chica joven, nadie en el entorno de ETA sospecharía que sería una policía, ¿no? Una joven policía. Bueno, todos trabajábamos. Ya, pero
Claro, con 21 años con los ojos de hoy vemos una niña, ¿no? Casi con 21 años, es verdad. Y además allí en Navarra, imagino que es donde le toca enfrentarse con muertes, con asesinatos de compañeros, ¿no? Asesinados por ETA. Sí. Pero... ¿Y cómo se soporta eso con 20 y pocos años, María? Pues supongo que exactamente igual que con los mismos que tengo ahora, con serenidad. Ya. Con serenidad y es el trabajo y le afectaba a mucha más gente, no solamente a policías. Creo que hay una historia, ¿verdad? Manu o Luis, que queréis contar. Sí, hay varios policías asesinados en esa época. Dos de ellos, Tomás Palacín y Juan José Visedo, que murieron pues mirando un coche en el que habían oído los etarras con esa vieja táctica y que les resultó tan terriblemente eficaz a ETA de las bombas trampa, ¿no? Con esa bomba trampa murió también un chaval de 13 años, que los más veteranos nos acordamos, un crío de 13 años llamado Alfredo Aguirre y otro policía. Avisaron de que había un drogadicto amenazando vecinos y al llegar al 091 hicieron explotar el artefacto que mató a un crío y a un policía, ¿no? Esto parece muy pasado y muy viejo y muy hace mucho tiempo, ¿no? Pero apenas hace 30 años esto eran noticias prácticamente diarias, ¿no? Lo digo por los años de plomo, por este ánimo que hay ahora de que parezca otra cosa, pero eso era así, eso era lo que pasaba. De Navarra, la policía Marcos, ¿no? María Marcos pasa a Barcelona. Aquí es donde se había criado, porque aunque nació usted en Zamora, creo que la trajeron muy pequeñita a Cataluña, ¿no? Sí, la verdad es que apenas caminaba cuando nos fuimos a vivir a Barcelona, con lo cual yo me he criado allí y entonces me fui destinada a finales del 86 ya a Barcelona. Y aquí es donde nace su primera hija, creo, ¿no? En Barcelona. Mi única hija. Tu única hija, bueno. Bueno, nuestra tampoco, es que fuera clónica. Sí, hay alguno más implicado, sí. Sí, hay otro caballero que se esforzó. Que algo tuvo que ver, sí. Sí, yo estaba pensando en la hija única, porque claro, a veces hay dedicaciones profesionales que no nos permiten a las mujeres tener a lo mejor los hijos que quisiéramos, ¿no? Que es demasiado absorbente. Bueno, luego María Marcos llega a la Policía Científica, a Seguridad Ciudadana, y me cuenta Manu que justamente hay un asunto que no ha olvidado, comisaria, que es la muerte de un niño que usted vive en Barcelona. Sí. Y seguramente muy buena información. También se acordarán chicos. los oyentes, porque es una historia de esas que para la memoria colectiva también ha guardado un lugar. Sí, fue la lastimosamente famosa bengala en el estadio del Español y falleció un niño muy pequeño, apenas tenía 9 años. Y bueno, esas son de esas imágenes. Guillem. Era un niño tan pequeño. Claro. Bueno, y a partir de ahí además cambió el tema del fútbol en España, ¿eh? Fue un punto de inflexión para muchas cosas, ¿verdad? Para normas de seguridad. Sí. Cambió mucho. Para no vender alcohol en los campos, ¿no? Para muchas cosas, sí. El tipo que tiró las bengalas, por cierto, fue condenado solamente a 6 meses de prisión, ¿eh? Sí, hay cosas que uno no puede entender, ¿eh? Como policía le pasará muchas veces, ¿no, comisaria? Que de pronto hay condenas que usted como persona que se ha roto los ojos y la vida buscando a los culpables, a los delincuentes, luego a lo mejor cree que hay una enorme indulgencia por parte de la ley. Bueno, tenemos las leyes que nos hemos dado en este país y tenemos que esforzarnos todos por cumplirlas, por hacerlas cumplir y por ser muy escrupulosos en nuestro trabajo, ¿eh? No. En el 2005 la comisaria María Marcos pasa a ser la jefa de la UDEF Central, que es la unidad encargada de los crímenes más complicados y por tanto, o casi siempre, los más mediáticos, ¿no? Casi todos se resuelven. Los datos son bastante espectaculares, entre un 80 y 90% se resuelven. Ahora, ese 10 o 20% para un policía, de los que no se resuelven, debe ser una espina clavada, ¿no, María? Eso son siempre la espinita que tenemos los policías, claro que sí, y les damos muchas vueltas y nunca se cierran, siempre están ahí pensando a ver cómo podemos, y ha habido muchos casos que hemos reiniciado totalmente la investigación desde el principio y revisando todo lo que habíamos hecho. Pero bueno, no siempre es posible, no todo es posible. Claro, ¿y alguna espina clavada que no se resolvió que tenga la comisaria Marcos entre ceja y ceja?
Bueno, algunos, porque además no es que lo hiciera María Marcos, lo hacía la brigada de homicidios y la otra brigada que era de desaparecidos, ¿eh? Entonces son grupos que se dedican a trabajar y yo tuve el gran honor pues de poder estar ahí en esos equipos. Y siempre quedan casos en los que dices, bueno, policialmente tenemos la seguridad de quién ha podido ser, cómo lo ha podido hacer. Otra cosa es tener las pruebas suficientes como para poderlo llevar a juicio. Uh-huh. Seguimos avanzando en la carrera profesional de María Marcos. Creo que en el 2006 es cuando el Gobierno crea el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, el CICO, y ahí van 100 profesionales de primer nivel de policía, de Guardia Civil y de otros cuerpos, y la directora de ese cuerpo es María Marcos, a quien nombran en aquel momento, ¿no? Sí, así fue. Una sorpresa. Sí, una sorpresa y además con las reticencias que siempre se han comentado, no sé si ciertas o no, de compartir información entre policía y Guardia Civil. Hombre, aquello era todo un reto para usted como directora, ¿no? Como jefa. Bueno, era un reto para todos los que en aquel momento formábamos el CICO. El reto era, pues, organizarlo todo alrededor y había previamente había 2 gabinetes que también se encargaban en el ámbito del tráfico de drogas y el blanqueo de capitales y aquellos delitos que estaban conexos, y nosotros lo que hicimos en el CICO fue ampliarlo a todos los delitos que fuesen de crimen organizado. Uh-huh. Entonces el reto era pues coordinar las operaciones, compartir las informaciones, enriquecer esas investigaciones que siempre son muy largas, son complejas, complicadas, costosas, y bueno, pues el lograr la eficacia y la eficiencia entre todos. Ahora mismo estoy viendo en Twitter como los compañeros de Onda Cero en León, gracias desde aquí, un abrazo para todos, acaban de colgar en Twitter una fotografía de la comisaria María Marcos. Y dirán los de León, vaya, ¿no? Pues no, yo les cuento porque en los últimos años la comisaria Marcos ha sido la máxima responsable de la policía en León, tiene 600 efectivos a su cargo y es que además ha tenido que hacer frente como máxima responsable a 3 crímenes complicados, ¿no? Y además de esos que llamamos mediáticos, tenemos el asesinato de la líder del PP, ¿se acuerdan? De Isabel Carrasco, tenemos el del boxeador Roberto Larralde y tenemos el de la peregrina Denise Thiem, ¿no? Sí, dichos todos seguidos. Bueno, fueron todos en un año, ¿no? En 11 meses. Claro, en 11 meses le cayeron en comisaría temas muy graves, en el que todo el mundo tenía el ojo puesto en qué iba a averiguar la policía y cómo iba a resolver esos crímenes. Sí, ¿qué pasa en León? ¿Verdad? Claro, ¿qué pasa en León, efectivamente? León era tranquilo hasta que llegó la comisaría Marcos. Vamos a ver a dónde bueno. Vamos a ver. Eso sí que es bueno, ¿eh? O sea, llegó usted y empezó el lío. No voy a hacer comentarios, ¿eh? No, vale. Bueno, por cierto que el asesinato de la política de Isabel Carrasco, creo que se acaban de cumplir 3 años, ¿no? ¿Cómo fue esa investigación? Porque nos quedamos todos muy conmocionados en su momento. Nos conmocionó a todos el pensar que a una mujer tan conocida en León, a plena luz del día, porque eran apenas las 5 de la tarde, pues le pueden disparar 2 tiros y fallecer en la pasarela de un puente sobre el río Bernesga. Es que era increíble, era increíble para todos. Y luego sí, perdón. No, perdone. Y luego, pues, la detención casi inmediata de una hija, de una madre, que además, bueno, pues relacionadas con el cuerpo, y luego finalizamos con la detención de una policía local. O sea, es que era todo. Y detener a una policía local debió igual ser impactante, ¿no? Para la comisaria, ¿o no? Las detenciones son detenciones. Todas. Vale. Las detenciones son detenciones. Me quedo con esa frase, comisaria. Bueno, ¿está bien o no? Sí. Está bien. No sé si he estado muy acertada. Las otras 2 detenidas y condenadas son mujer e hija de un policía. Claro, un compañero. Claro, es también, que la madre era la esposa de un comisario, momento, ¿no? Sí. Inspector jefe. De un inspector jefe, eso. Era el jefe de la comisaría de Astorga, Triana era la hija, en fin, pues eso digo que las 3 detenciones pues fueron
vamos a decir, peculiares. Y luego tenemos el asesinato de la peregrina norteamericana. A mí me impresionó mucho también esa historia de Denise Thiem, que estaba haciendo, pobre chica, el Camino de Santiago, saliendo de Astorga, y claro, todo el mundo, y desde luego los americanos, con carta incluso incluida al presidente del gobierno, ¿no?, estaban mirando a la policía española. Entonces había que resolver el caso de esa pobre norteamericana que desapareció del mapa. Sí, nosotros recibimos la denuncia por desaparición que la puso su hermano. Además se trasladó directamente desde Estados Unidos a España. Y nada más bajar del avión, en la comisaría que hay en el aeropuerto de Barajas, allí puso la denuncia. Obviamente enseguida se trasladó, y como el último sitio que ellos tenían la certeza, porque así se lo había manifestado ella, era Astorga, pues iniciamos la investigación a partir de ahí. Y bueno, hubo que cubrir todo el camino que había hecho y el posible camino que le quedaba por hacer. Fue una investigación larga, pero que se inició en el mismo momento que su hermano, Ceric, puso la denuncia en la comisaría de Barajas. Claro, la puso por desaparición, obviamente, sí. Por cierto, creo, comisaria, que usted ya sabía, ¿no?, como aquí creo que recordamos con Manu Marlasca y Luis Rendueles, quién era el asesino. Pero claro, una cosa es creerlo, tener la convicción, y otra, demostrarlo, ¿no? Y vamos a hablar de sospechas. Claro, sospechas, claro. Primero tiene sospechas, pero la investigación nunca se debe focalizar en una mera sospecha. Es decir, pues creemos que es fulanito, mira, qué bien. Hombre, es que la sospecha se debe basar en un montón de indicios, ¿no? Sí, pero hay que abrir un amplio abanico de posibilidades y cerrar todas esas posibilidades sin perder tiempo. Claro. Sin perder tiempo. Claro. Porque las investigaciones primero son para averiguar lo que ha ocurrido. En el caso de Denise, nosotros solamente constatábamos su desaparición. No sabíamos lo que le había ocurrido. Pero seguro que era una de esas desapariciones inquietantes, ¿no? Inquietantes, efectivamente era una desaparición inquietante, pero nunca puedes decir si ha fallecido, si ha habido un secuestro, si ha habido un accidente. No sabemos lo que ha ocurrido. Entonces, primero hay que ver qué es lo que ha ocurrido, es decir, averiguar qué exactamente las circunstancias de lo que ha ocurrido, y luego también averiguar no solamente quiénes son los culpables, sino también que quede claro quiénes no son culpables, son absolutamente inocentes. En la investigación hay que dejarlo claro todo. Claro. En este caso se consigue que ese sospechoso no solamente confiese el crimen, sino que lleve a la policía de la mano hasta donde enterró a la mujer, ¿no? Claro, ¿Cómo se hace eso? ¿No lo vas a contestar eso? Bueno, él nos lo dijo y nos llevó hasta el lugar. Con una frialdad, ¿verdad?, que creo que les impresionó a todos los policías que estaban allí. Sí. Bueno, más o menos tras hacer una larga investigación, porque todo se inició en abril, cuando ella desaparece, y la detención se hizo los primeros días de septiembre. Fueron muchas semanas averiguando muchas cosas y también cómo era esta persona. Así que ya estaba usted preparada para qué tipo de delincuente iba a encontrarse, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre al final todo sorprende, ¿eh? Ya me imagino. Bueno, y esa es la parte humana de cualquier buen profesional, ¿no? Que uno tenga todavía capacidad de sorprenderse, de impresionarse, de conmoverse, ¿no, comisaria? En la policía es fácil, ¿eh? Ya me imagino. Sí, María Marcos, muy diverso. Llegamos al final de esta charla. Nos ha encantado conocerla, que vaya muy bien. Sé que su marido también es policía como usted y que también va a ser ascendido como usted a comisario principal, ¿eh? Enhorabuena. Sí, es el padre de la niña. Es el papá de la niña, el colaborador necesario, ¿verdad? Gracias, comisaria. Hasta siempre. Adiós, buenas tardes. Noticias, que son las 6.